Preste mucha atención, en especial si usted tiene poco tiempo predicando la palabra de Dios, porque tal vez a usted le haya tocado vivir el caso en el cual usted está predicando la palabra de Dios y usted es objeto de burla, es objeto de algún bullying, por llamarlo de algún modo. Y si en especial cuando le ha tocado dar un testimonio, ha sido señalado, ha sido vituperado, eh, más si está en, en presencia de personas que son totalmente incrédulas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Ubíquese allí en el capítulo 2, desde el verso 1. Vamos a estar leyendo. Para que usted pueda darse cuenta por la palabra que si usted está enfrente de personas que son naturales y no son nada espirituales, ellos no van a comprender lo que usted le está transmitiendo, porque hay un velo espiritual y usted tiene que hacerse consciente de esto. Usted como predicador de la palabra tiene que entender que usted primero debe orar antes de usted dar un mensaje, muchas veces antes de compartir un testimonio, porque hasta para hacer el bien uno tiene que tener cuidado, ¿sabe? Hasta para ayudar uno tiene que tener cuidado, porque muchas veces queremos ayudar y no se logran los objetivos. Las personas se molestan, las personas difieren de lo que tú estás diciendo. Entonces, pero cuando tú tienes conocimiento de lo que dice la palabra de estos escenarios, tú sabes cómo manejar las cosas. Entonces, bendito sea Dios y bendita su palabra que nos deja las herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar y seguir adelante. Fíjense cómo dice la palabra, bendita sea la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Atención a esto. No se trata de hablar bonito, sino se trata del respaldo del que mora en ti, del Espíritu Santo, que es el quien hace los milagros, que es el que convence de pecado. Bien, tú tienes que hacerte consciente de esto. Continúa diciendo la palabra de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios por esta palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Cuando tú estás predicando la palabra y estás consciente que es el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti, tú tienes paz. Tú estás seguro que la palabra que está saliendo de tu boca no es otra cosa que palabra de Dios, y esa palabra de Dios ha de tener un efecto en aquel que está recibiendo la palabra. Pero cuando tú estás con el temor de que qué vas a responder, de que qué vas a decir, te irán a recibir la palabra, me da pena decirle esto, me da pena hablar del Evangelio. Oye, de verdad que en ese momento estás contritando al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Por eso la insistencia en que tú seas lleno de la palabra, en que tú estudies la palabra, en que tú tengas la palabra de Dios presente, porque es a través de la palabra de Dios que tu espiritualidad se ha de ser viva y se ha de ser notoria en aquello a lo cual va a ser depositada. Tú tienes que entender que cosas que tú no has oído ni has visto son las que Dios guarda para ti. Muchos se maravillan al momento que están predicando y me llaman, pastor, usted me hubiese visto. Dije cosas que yo ni sabía. Dije cosas que yo no imaginé, no calculé. Y en eso consiste, mi hermano, que tú cuando entras en el Espíritu sueltas la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que es el que discierne todas las cosas, él es el que va a poner la palabra de verdad allí. Él es el que sabe. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, cuando tú como creyente quieres enfrentar situaciones, quieres enfrentar personas, acomodando las cosas a tus pensamientos y a tus sentimientos, déjame decirte que eso no va a tener éxito. No va a tener éxito. Porque tú tienes que entender que esto es espiritual, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y aquel que es natural no va a discernir lo espiritual que tú le quieres dar muchas veces. Por eso la necesidad de orar primero. Gloria a Dios. Por ello la necesidad de orar. La oración es la que rompe el velo. La que rompe el velo, ¿para qué? Para que luego la semilla de la palabra de Dios entre. Gloria al Señor. Y una vez que esa semilla entre, esa va a crecer. Y muchas veces tú, como predicador de la palabra, quieres que esa semilla de una vez crezca, y peor aún, a veces quiere que dé fruto de una vez al 100 por 1. Eso no es bíblico. Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo dio Dios. Tú tienes que entender que tú tienes que poner la semilla. Tú no sabes cuándo otro viene y la rega. Pero lo que sí tú tienes que estar convencido es que el crecimiento lo va a ir dando Dios. Gloria al Señor. Hay personas que son 100% carnales. Mano, no te molestes. Con el tiempo, a la medida que se ore, y si Dios tiene misericordia, a ver si quizás son librados de ese lazo donde Satanás lo tiene atado, ese velo se romperá y ellos poco a poco han de ser espirituales. Pero eso es en el tiempo de Dios. Esto pasa mucho cuando le están predicando esposas a esposos. Esto pasa mucho cuando se le predica padres a hijos, o al revés, hijos a padres. Es tanto el amor filial que hay allí que ellos quisieran que de una vez esa semilla de una vez creciera y diera fruto. Y ya no soporto, le hablo a mamá y se burla, le hablo a papá del evangelio y se burla, le hablo a mis hijos del evangelio y lo que hacen es burlarse. Tú tienes que esperar el tiempo y entender que ellos no van a discernir lo espiritual, de que esa revelación que tú tuviste en ese sueño, por más que tú se lo cuentes con lágrimas en los ojos, emocionado tal vez, o lleno de la presencia del Señor, vienes y llorando, cuentas esa experiencia en tu casa y lo que hacen es burlarse de ti. Tú tienes que entender esto, porque no son espirituales todavía, aún no lo son. Y el espiritual es el que ha de discernir lo espiritual. El que está en la carne no, el hombre natural no va a discernir lo espiritual. Mira, cada cosa, cada experiencia que tú tienes con el Señor, y cuando tú la cuentas allí, así sea familia tuya, tú lo estás contando, todo lo espiritual,
todo lleno de la presencia de Dios, y aquellos no te reciben la experiencia, se burlan de ella o te señalan o simplemente te dicen que estás loco, tú tienes que entender que eso ya está escrito, que eso no debilite tu fe, que eso más bien sea gasolina para tú seguir adelante. Gloria al Señor, porque tus ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, tu mirada ha de estar puesta en Jesucristo. Gloria al Señor. Al momento que tú cuentas esas experiencias y te dicen, no, ahora sí se volvió loca, ahora sí se volvió loco este hombre, esos evangélicos están locos, el pastor lo volvió loco, es lo que le dicen. Y entonces esos llegan después a mí tan heridos, y ay, pastor, sabe que mi esposo me dijo loca, ay, pastor, sabe que mis hijos en la casa, eso se la pasan y hablando de la iglesia y de que somos unos locos y de que yo estoy loca, que ahora estoy loca, porque ahora es que me la paso hablando con Dios. Que quién ha dicho que Dios habla, que va a estar hablando Dios, y mucho menos con esa banda de locos. Todas estas cosas vienen y me las cuentan, mi amado, pero yo hoy te digo, gloria al Señor, te recuerdo que en la palabra de Dios, o sea, esta palabra viene de parte de Dios, viene para tu vida esta noche, para darte ánimo, para que sigas adelante, porque eso está escrito, eso ya pasó, eso le ha pasado a todos los creyentes. Eso le ha pasado, es una etapa por donde pasan todos los creyentes. Y tú tienes que seguir adelante consciente de lo que dice esta escritura. Tú tienes que continuar adelante. Tú procura ser espiritual tú, para que puedas juzgar, todas las cosas, para que juzgues lo espiritual, para que juzgues lo natural. Procura seguir adelante tú, porque Dios tiene más revelación para ti, porque Dios tiene más bendición para ti. Procura seguir adelante tú, porque el hombre natural no ha de percibir estas cosas, al menos que Dios tenga misericordia y rompa ese velo espiritual. Tú por tu parte continúa adelante, sigue en esos momentos de intimidad buscando a Dios en vigilia, buscando a Dios en matutino, sigue en la oración, sigue en la búsqueda, porque tú sí has de discernir lo espiritual, tú sí has de recibir las bendiciones espirituales, gloria al Señor. Sigue adelante, porque muchas de las bendiciones que se han desatado en tu casa es a razón de tu espiritualidad, es a razón de tu buscar esas cosas que no se ven, esas cosas que no han sucedido, gloria al Señor, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios guarda para cada uno de los que buscan su presencia, para cada uno de los que le alaban en espíritu y en verdad. Tú sigues esforzándote, procura ser más espiritual, porque en el tiempo de Dios, esa espiritualidad que mora en ti va a impregnar a los que viven contigo. Esa espiritualidad que está en ti ha de impregnar a los que trabajan contigo. Aleluya. Y muchos de los que te vituperan, que te señalan, pronto en el nombre de Jesús ha de recibir también esa luz. Ese velo se romperá en el nombre de Jesús y ellos también han de recibir al Señor como suficiente y único Salvador. Pero eso es en el tiempo de Dios. Por tu parte avanza en el nombre poderoso de Jesús. No te detengas. Sigue predicando, sigue procurando lo espiritual y recuerda que aquel, gloria al Señor, que siempre está haciendo el bien y no se detiene, algún día ha de cosechar aquello que está sembrando. Algún día tú has de cosechar si no te detienes. Sigue haciendo el bien y no te olvides, Maranata, Cristo viene.